Bueno, pues iniciamos con la oración del sanador. En esta ocasión sí, en esta ocasión sí. Y comenzamos para empezar con la clase. Dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y bien, con esta oración le decimos a nuestro Padre que estamos seguros de que Él va a estar en todo momento con nosotros, que guiará nuestras palabras y que será lo mejor para todos. ¿Sí? Uy, bueno, creo que ya no se acomoda. Bueno, sí. ¿Alguien me quiere leer? ¿Me empiezas a leer el primer párrafo y segundo? Sí. Bueno, buenas noches. Dice, capítulo 4, las ilusiones. Hola, Gaby. Ego, sección 2. Hola. La fecha al color. Párrafo 1. Es razonable preguntarte cómo pudo la mente haber inventado algo. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Perdón, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Ok. Dice, capítulo 4, las ilusiones del ego. Sección 2, el ego y la falsa autonomía. Párrafo 1. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Párrafo 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, que no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es imposible darse cuenta. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Gracias, Juan. Mira, aquí, bueno, cuando yo vi el tema, para empezar está bien largo, pero cuando lo vi dije, ay no, ¿por qué la falsa autonomía y el ego? ¿Por qué? Sí, como me encanta decir que he trabajado mucho por lo que soy, ¿verdad? Porque creo que va dirigido a eso, ¿no? He trabajado por pulir bien mi imagen, me quedó bien bonita, ¿no? Y ahorita me salen con que no. Así de, ay, no. Y vean que lo hemos leído varias veces este subcapítulo, pero siempre me va lo mismo, ¿no? De que dices, pues no importa lo que trabajes en tu persona, no es real, ¿no? Y bueno, vamos a darle comienzo a esto que dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Y de hecho, es esa la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. Cuando te das cuenta de esto, de que dices, no sé si les ha pasado, que de repente decimos, ¿por qué estoy aquí? Sobre todo cuando tienes un problema y ya te ves llorando, y ya te ves mal, te ves triste, dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿O qué hice?
¿O qué dejé de hacer para que yo esté como esté? O a veces le decimos, Jesús, te lo entrego, Dios, te lo entrego, pero no se me quita. Y dices, ¿por qué no se me quita? Bueno, a todos, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos preguntamos y dice, es algo que no podemos buscar en el pasado porque no podemos decir, a ver, ¿qué fue lo que no hice? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿O por qué me está sucediendo esto? Dice, aquí lo dice claramente, no haría falta esa pregunta si tú te dieras cuenta que estás eligiendo todos los días, a cada momento, a cada instante, lo sigues eligiendo. Y sigues eligiendo por el ego. Al menos yo sigo eligiendo por el ego. Porque por eso es por lo que tengo conflictos todavía. Creo en la separación. Y al creer en la separación, estoy creyendo en la carencia, en que alguien me puede lastimar, en que alguien me hace daño. Estoy creyendo en todo lo que tiene que ver con el ego y estoy dándole poder y validez. Entonces, no necesitaríamos esa pregunta. Sí es una buena pregunta, dice. Pregúntate por qué estás aquí ahora, ¿no? Pero honestamente, si no la contestamos, podríamos decir, bueno, es porque sigo creyendo en la separación, porque sigo pensando que hay alguien allá afuera que me va a hacer daño, hay alguien allá afuera que me va a atacar. Yo sigo protegiendo mi personalidad, que decía yo hace rato, tanto trabajo me ha costado fabricarla, y de repente así que alguien venga y que me la lastime, pues como que no me agrada, ¿no? Entonces creo que por ahí va el párrafo. Luego dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Cuando me habla del conocimiento, no es algo que yo no tenga y no es algo que haya yo perdido y no es algo que tenga yo que esforzarme por tenerlo. Es algo de lo que ya soy. Pero precisamente como yo le sigo dando validez al ego, parecería que me olvidé de que tengo el conocimiento. Me olvidé que yo soy el conocimiento, ¿no? Y aquí me dice, no necesita ni siquiera ejemplos. Y esto es impersonal, no es algo que sea de alguien, no es que me pertenece a mí, que puedo obtener más que los demás o que tengo más que los demás. El conocimiento es el conocimiento simplemente. No puedo agregarle ni quitarle. Y dice que la percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Recuerda que cuando vemos la percepción, vemos cuerpos y de hecho lo dicen, no hay ser humano idéntico. Incluso los que son gemelos, tú los ves y tienen algo diferente. Y dices, parecerían dos gotas de agua, pero algo les sucede. No sé, las mamás, las que tienen gemelos, bien que dicen, no, tú eres Juanito y tú eres Pedrito, ¿no? Y bien que conocen a sus hijos. Y tú los ves y dices, no, yo los veo idénticos, ¿no? Pero las mamás los conocen perfectamente. Entonces, quiere decir que eso nunca va a ser igual. Y recuerda que dice que en el cuerpo jamás podríamos unirnos. En la mente sí, esa es la que es idéntica. Nuestra mente, nuestro espíritu es lo que es idéntico. Pero nuestro cuerpo, nuestra imagen es diferente. De hecho, tu imagen es totalmente diferente de lo que la gente ve. Tú te ves de una forma y las demás personas ven otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está sujeto a la percepción. Por eso, todos perciben de diferentes formas y todos nos ven de una forma diferente. No sé si les ha pasado que ven a alguien y dicen, ¡ay, se ve bien amorosa! Pregúntenle a su familia cómo es, a su esposo, a sus hijos, ¿no? Y dicen, no es la misma de la que estamos hablando. Por eso dice que está sujeto a la percepción, al cambio, a lo que es del mundo, ¿no? Bueno, hasta aquí estaría mi primer párrafo. No sé si alguien tenga algo que comentar. Nada más comentar, perdón, Aure, nada más comentar, o sea, todo lo que tú has dicho a mí me parece muy, muy bien, muy correcto.
Solamente para que esto se acabe de comprender bien, en donde dice el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Tú lo dijiste muy bien, el conocimiento no es para las personas, no se da en las personalidades o en las cuerpos. personas. Exacto, sino que es inherente al ser, el conocimiento. Por eso es que para entender el conocimiento o entender lo que es inherente al ser, pues no se necesita ningún ejemplo, porque ¿cómo ejemplificas el ser? Sin embargo, las personas, sí yo te puedo decir, pues mírate, como por ejemplo, fulano de tal, ¿no? Pero para decir el ser, pues, ¿qué ejemplo puedes poner? ¿No? Así entendí esta partecita. Sí. Ujú. Gracias, Gaby. Bueno, ahorita aquí en el párrafo 1 dice razonable preguntarse. De hecho, No te esa es la oyes. mejor pregunta. No te oyes, dice. Sí, no, Dani, no se te Ok. oye. Dice en el párrafo 1, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Y dice, y sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Ok, esta primera parte del párrafo me recuerda a la pregunta existencial que ha tenido siempre la humanidad, de las 3 preguntas básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Si lo estuviéramos analizando a través de la filosofía griega de Platón y de Sócrates, diríamos que son muy buenas preguntas porque nos indicarían cuál es nuestro destino. Pero esto me hace recordar en una de las charlas de Kenneth, cuando dice que una persona le pregunta, bueno, más bien le dice que él está completamente de acuerdo con lo que le está marcando el curso, pero que tiene una pregunta y que le dice que cómo es que la mente pudo haber inventado al ego y le dice que él va a aceptar el curso cuando alguien le explique cómo se inició el ego, cómo fue fabricado el ego. Y Kenneth le dice a esa persona, mira, pues yo no tengo una respuesta con la cual convencerte, pero te voy a dar la mejor explicación que he escuchado de otra persona, ¿no? Porque no es de que él reconoce que no es de él esa explicación, pero que él la escuchó y que por lo tanto la va a compartir. Y le dice, imagínate esto, imagínate que tú vives en un edificio, en un rascacielos, y tú vives en el penthouse, ¿no? Y le dice, y ese edificio, vamos a hacer en un ejercicio de imaginación, ese edificio ejemplifica tu vida en el mundo, ¿no? Y el que tú vivas en el penthouse simboliza que has triunfado, por eso estás en la cúspide del edificio, estás a lo más alto que podrías haber alcanzado dentro de ese edificio, y le dice, y de repente, súbitamente, en los cimientos, en el sótano de ese gran edificio, se inicia un gran incendio, un incendio que no se puede controlar y que pone en riesgo tu estabilidad, tu seguridad y tu propia vida. Y le dice a esa persona, ¿qué harías en ese momento? Y le dice el otro, pues me salgo para poner a salvo mi vida. Y le dice, ok, está bien. ¿Harías eso de salvarte o te irías hasta el sótano y el cimiento del edificio para averiguar cómo comenzó el incendio? Le dice él, no, pues me saldría. Lo más importante es salvar mi vida, escaparme de ahí. Le dice, correcto, exactamente es lo que pasa con el ego. Una vez que entiendes la peligrosidad de seguir creyendo en el ego, ya no tienes interés en averiguar cómo inició. Simplemente lo más importante es que te puedas escapar de él, ¿sí? Dice, es el mismo ejemplo del edificio. Si tú vives en el penthouse y comienza un incendio en el sótano, en los cimientos, no tienes curiosidad por saber cómo inició el incendio. En lo único en lo que piensas es en poder escaparte de ese incendio y poner tu vida a salvo, ¿sí? Y eso mismo es con el curso. Una vez que lo comprendes, ya no tienes curiosidad de saber cómo inició el ego. Simplemente tratas de decirle ahora al Espíritu Santo, oriéntame para poder escapar de él. Y cuando digo escapar es que nos ayuda a reinterpretarlo el Espíritu Santo. Eso me recuerda mucho esto y creo que es el mejor ejemplo que podemos dar cuando nos pregunten, pero explícame cómo inició el ego, ¿no? Utilizar ese mismo ejemplo. Vuelvo a repetir, Kenneth dice que no es de él, pero lo ocupa. Ese ejemplo no es mío, pero lo ocupo. ¿Sí? Y en la otra parte donde dice aquí, a ver, cuando dice que no necesita un ejemplo, dice el conocimiento, dice el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. Solo para ampliar un poco lo que nos compartía esta Gaby, que estoy de acuerdo completamente en ella, dice que aquí que no necesita ningún ejemplo porque no hay nada con lo que se te pueda dar un ejemplo,
porque todos los ejemplos que nosotros ocupamos, siempre, irremediablemente, interviene la percepción para poder entender algo. Por eso dice que es impersonal. Con la percepción jamás vamos a poder entender lo que es el ser. Por eso no hay ningún ejemplo. Ninguno. Simplemente para experimentar el ser tendrías que hacer eso. Reconocer lo que eres y experimentarlo. No hay manera de explicarlo con ningún ejemplo, más que viviéndolo como tal. Y de hecho ese es el miedo que nosotros tenemos, a recordarlo y a vivirlo, porque nos daremos cuenta que no tenemos el control de la situación, que ese es nuestro mayor miedo en este asunto del curso, que no tenemos el control. ¿Sí? Pero es con lo que puedo participar. Gracias. Bueno, y aquí dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo. Lo que decía hace rato, tanto trabajo que me ha costado formar mi personalidad, creer que soy la chingona, la que ha salido adelante, la que ha construido algo, ¿no? La que no me he quedado ahí sentada, porque ha sido parte de lo que yo creo que son mis logros, ¿no? Fue parte de lo que creo que son mis logros. Cuando yo llegué al curso, yo decía, bueno, tengo una casa, tengo un negocio, tengo un carro, una familia bonita, no me hace falta nada, nada. Incluso hasta llegas a pensar que ni el curso te hace falta, ¿no? Porque toda tu vida va bonita y todo está tranquilo y has fabricado un yo tan bonito y tan en paz, porque me ha costado, ¿no? O sea, yo sentía eso, me costó tanto, ¿no? Me separé, se llevó todo mi marido, pobrecita de mí, ¿verdad? Yo decía así, se llevó todo y aún así me levanté, hice algo, ¿no? Después me junto con el papá de Conchita y hace lo mismo, ¿no? Y decía, pero véanme, estoy de pie y echándole ganas. Entonces, he trabajado mucho por lo que tengo y me lo merezco, ¿no? Y cuando escuchas esto, que dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Siempre ha sido esa personalidad, siempre es inestable. Un día estás arriba, un día estás abajo, como la rueda de la fortuna, ¿no? Nunca te puedes quedar en un lugar. De hecho, de repente palpas o sientes la tranquilidad, la paz, la armonía, y parecería que te harta. Y andas buscando con qué carajos discuto o con quién discuto, ¿no? A veces discutimos con los que tenemos a nuestro alrededor, pero si ya no se dejan y ya no te prestan atención para discutir contigo, buscas cuando vas manejando, cuando vas al mercado, cuando vas a la escuela con tus hijos, ¿no? O sea, buscas a alguien y si no encuentras a nadie, tendrás un perro, un gato, algo en tu casa con quien vas a discutir. Pero vas a discutir con alguien. ¿Por qué? Porque es inestable, porque por más que nos demos a la tarea de construirlo y fabricarlo bien, nunca vamos a poder fabricar algo perfecto, porque nosotros fabricamos, no creamos, estamos fabricando, ¿no? Y luego dice, también inventas un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Y esto, bueno, de repente me llegó esta idea, ¿no? Les he comentado que cuando yo entré bueno, tengo más de 10 años trabajando con la misma persona, pero cambió de diseñador. Entonces, cuando llegó la nueva diseñadora, me caía gordísima. Y a todos nos caía gorda, a todos nos caía mal. Y en un momento yo dije, va a ser mi amiga. Yo no sé cómo, yo no sé qué tenga yo que hacer, yo no sé cómo la tenga yo que ver, si le voy a pedir al espíritu, si voy a hacer algo, pero esa persona me va a caer bien. Y de repente empecé a verla de otra forma y empecé a verla con amor y a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a verla de diferente manera y empecé a verla con amor. Y el día de hoy nos llevamos muy, muy bien. Ella y yo nos llevamos muy bien. Es una persona a la que me cae bien y entonces te das cuenta que hay personas que también les fabricas un ego y que quieres o competir con él o quieres unirte a él. Pero casi nunca te unes con él en la mente, casi siempre es los egos, o sea, siempre y cuando me lleve bien con él, siempre y cuando
así como que sus intereses y los míos estén de acuerdo, porque si no están de acuerdo, adiós, ¿no? Yo siempre digo que soy, bueno, mis hijas me dicen que soy homofóbica, porque yo creo que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? O sea, y que así debería de ser. Y que debería de haber un matrimonio, porque eso es el matrimonio. Dicen que es la unión en la maternidad, ¿no? Y entonces, si se unen dos hombres, pues no hay una maternidad, ¿no? Entonces, yo estoy así como que en contra de todo lo que están ahora poniendo, ¿no? Pero apenas escuchaba yo a un muchachito que dio una conferencia y él dice, él no habla del curso, él habla de la ayahuasca, y él dice, cuando yo tomé la primera vez ayahuasca, me encantó. Y me encantó porque sentí que Dios me aceptaba tal a como yo soy. En el estado de conocimiento, o sea, con el nivel de conocimiento que él tenía y en el nivel emocional y todo como él estaba. Y dijo, Dios me acepta, me ama tal a como soy. Y en ese momento yo me pude aceptar como homosexual. Y el día de hoy puedo platicarlo y decir, yo soy homosexual y me siento feliz de serlo, ¿no? Y en ese momento dije, sí es cierto, porque Dios no dice, tú eres hombre y tienes que ser hombre. Tú eres mujer, tienes que portarte como una mujer. Dios nos acepta tal a como somos. Y así como yo me comporto, que dicen mis hijas, soy homofóbica, bueno, así me acepta también. Y nosotros a las personas no las aceptamos así, porque vemos lo que decía yo hace rato. El ego te dice que él es hombre y por lógica tendría que comportarse como un hombre, ¿no? O que es mujer y que se tiene que comportar como la mujer, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas que eres tú quien le está fabricando ese ego, tú estás percibiéndolo, en ese momento yo creo que empiezas a dejar de juzgar y empiezas a dejar que sea el espíritu el que te guíe, no el que juzgue, porque nosotros decimos, él juzga, pero recuerda que él no juzga, más bien es mi interpretación, ¿no? Nada más. De repente lo puedo ver como santo, pero sigue siendo mi interpretación. Entonces, mejor le digo, es tu hijo, tú lo amas, está bien, yo lo acepto, a cómo está, ¿no? Así. Pero sí es cierto que fabricamos egos de otras personas y los vemos igual que nosotros. Son variables. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Porque estamos hablando de cuerpos, no de el verdadero ser. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente, como si entraña por proximidad física. O sea, ya sea que lo veas ojete, lindo, o que convivas con él, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Regreso al mismo ejemplo. La idea de que me caía gorda era mi idea y yo le estaba dando interpretación con el ego. Entonces, cuando el ego es el que interpreta, siempre vas a ver a los egos que están chocando contra ti. Y de hecho, muchas veces crees que te están atacando, ¿no? Que no es así, pero bueno, muchas veces lo vemos así. Y aquí está mi segundo párrafo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algún reclamo. ¿No? No. Bueno, yo sí les quiero comentar algo. Dice aquí que todo el mundo inventa un ego, un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, la cual es igualmente variable. Esta parte de también inventa un ego para cada persona, lo podemos entender también mejor cuando nos damos cuenta que al inventar un ego para otra persona, le estamos asignando un papel al cual se tiene que sujetar estrictamente esa persona, porque por eso es que la aceptamos en nuestra proximidad o nuestra vida, porque esa persona tiene que desempeñar un papel que le asignamos.
Lo podríamos resumir así. Le hemos asignado un papel como víctima o como victimario. Y esa persona no se puede alejar, pero ni tantito de ese papel, ¿sí? Cuando yo me quiero percibir inocente, ¿sí? Es decir, quiero expiar mi propia culpa, a ella le asigno el papel de victimario, ¿sí? Porque no puede haber dos personas inocentes en la misma interacción. Una es víctima y la otra es victimario. Si yo decido identificarme a mí mismo como víctima, es decir, inocente, de acuerdo al ego, el otro irremediablemente va a tener que tener un papel de victimario. Y ese papel se lo asigno yo. Y ahí es cuando se aplica perfectamente cuando dice que inventamos un ego para la otra persona. Es decir, un papel que va a desempeñar en el drama de mi vida, en mi tragicomedia. Yo le he asignado ese papel y nadie, ni Dios mismo, le puede quitar ese papel, más que yo. Yo se lo asigné y yo se lo quité. Y dice un poco más adelante, dice, su interacción es un proceso que los alteramos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Dice, su interacción es un proceso que los altera. Cuando dice que los altera, nos está diciendo que vamos a entrar en choque, en confrontación. ¿Por qué vamos a entrar en confrontación? Porque vamos a entrar en una lucha, en una pugna por ver quién tiene la razón. Y obviamente el interés de nosotros es demostrarle que tenemos razón. Y esa forma de demostrarle es imponiéndole nuestra verdad. Yo tengo razón de esto. Y tú no lo puedes objetar de ninguna manera. Y dice, porque ambos no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es decir, que no fueron creados por Dios mismo o mediante él, es decir, por nosotros como el Cristo. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere cuando dice que no fueron creados por el inalterable, es decir, por Dios mismo, directamente por Dios, o mediante él, es decir, a través del Espíritu Creador, o el Espíritu Santo, como lo quieren entender. Dice, y es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente, como si entraña proximidad física. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo interacción con López Obrador. No tengo una interacción física cercana. Pero te cae gordo. Pero me cae. Se me hace insoportable, ¿sí? Entonces dice que ahí es cuando yo me doy cuenta que esa interacción tanto es en la mente como si tiene proximidad física, es exactamente la misma. Para la mente no hay diferencia. Y entonces es cuando te das cuenta de que podemos entrar a una confrontación con cualquier ego que hayamos inventado para nuestros hermanos. Y ya sea que lo tengo cerca o lo tengo lejos, es el mismo dolor de estómago que se experimenta. ¿Sí? Y dice, pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. Dice, no puede haber mejor ejemplo de de que el ego es solamente una idea y no un hecho. ¿Sí? En una parte del curso dice que Dios es un hecho, no es una creencia, Dios es un hecho, es lo único que es un hecho, Dios. Y el ego solo es una idea, un pensamiento. Y dice el curso que un milagro es un cambio de pensamiento. Es decir, es un milagro cambiar de idea respecto al ego, llegar a reconocer que no es nada. Ese es el máximo milagro que podemos experimentar en el cuerpo, como mentes creyendo que es el cuerpo. Reconocer que no somos reales. Y cuesta mucho trabajo. Cuando llegamos a este tema, normalmente en el grupo les hago la invitación para que puedan ver la película de Chappie, la del robot ese que como que le fabrican una conciencia y que él se siente que es real, que está vivo, pero no está vivo. De hecho, nunca está vivo él, pero él tiene miedo incluso de llegar a morir. Parece mentira, tiene miedo de morir cuando en realidad nunca ha estado vivo. Entonces ese es el mismo miedo que nosotros experimentamos cuando llegamos a darnos cuenta que como el ego es una idea, nosotros solo somos una idea, no somos reales. Y nos llena mucho de pavor esa realidad, ese hecho. Gracias. Hasta ahí, ¿alguien más va a comentar algo? No. ¿No? No. Bien, ¿alguien me quiere leer el 3 y el 4? Yo te leo. Te lo leo. Ah, ok. Dale, Lupita. Sí. Dale. Ok. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego.
Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Párrafo 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante él, yo que inventaste, no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionaste ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Gracias, Lupita. Dice, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste al conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Aquí dice que nosotros repudiamos el conocimiento. Dice, tu estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Nosotros seguimos pensando que el ego lo inventó alguien más, no fuimos nosotros. Pero dice, nada más date cuenta de qué es lo que estás pensando. Y si nosotros ponemos atención de nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que a veces pensamos pura tontería, ¿no? Y así piensa el ego. El ego piensa así, piensa de una forma enferma. Y aquí dice que nosotros mismos, dice, cuando repudiaste al conocimiento fue como si nunca lo hubieses tenido. Dice que nosotros, para estar en este mundo, tuvimos que decirle al conocimiento, a mi verdadero ser, espérame tantito, déjame ir a experimentar otra cosa y luego regreso, ¿no? Así como que no quería yo estar en paz o no quería estar en el conocimiento, o como Daniel siempre nos pone el ejemplo, ¿no? El hijo se va de la casa porque quiere tener sus reglas, quiere tener su propia autonomía, hablando del tema, ¿no? Su propia autonomía. Eso es lo que quiere tener el hijo. Y le dice al papá, me esperas tantito, ahorita no quiero nada de ti. Bueno, quiero algo. Si es que me puedes seguir pagando la renta, si me puedes ayudar con dinero para la comida, ¿no? Porque a veces parecería que nosotros estamos rechazando a Dios, pero sí queremos la vida que Él nos da, ¿no? Porque recuerda que tenemos vida gracias a nuestro Padre, no tenemos vida por el ego, no somos autónomos, ¿no? Necesitamos de la fuente real que es Dios, ¿sí? Y dice, esto es tan evidente que, ya. Y si eso ocurre, no, dice, esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Y cuando me hace esta pregunta, ¿por qué habría de sorprenderse?
sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado. O sea, nosotros decimos, ¿cuándo rechacé el conocimiento? ¿En qué momento no acepté a Dios? Porque eso es lo que nosotros siempre nos preguntamos, y lo que decía Daniel, ¿no? Hace rato, ¿no? De cómo empezó el incendio. A ver, déjame ver a dónde comenzó, ¿no? Y déjame buscar, déjame andar ahí, buscando la respuesta, ¿no? Y dice, ¿y no te das cuenta que todavía sigues pensando de la misma forma? Seguimos rechazando a nuestro Padre, seguimos queriendo estar en el ego. Y entonces, dice, sería ilógico hacernos esas preguntas. Asombrarte ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Y nosotros, cada día que nos pasa algo en nuestra vida, decimos, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué me está pasando esto? Y dice, ¿por qué te asombras si tú lo estás eligiendo? Si tú lo elegiste, si tú fuiste quien rechazó el conocimiento. Entonces, ¿por qué hacerte tantas preguntas? Dice, es algo inusual que te sigas asombrando por algo que tú misma estás eligiendo, ¿no? Que yo he decidido vivir. Porque recuerda que en párrafos más adelante, de hecho hay una oración donde dice, se me concede tal como yo lo pedí, ¿no? Entonces, todo lo que estoy viviendo se me ha concedido porque yo lo he pedido. Entonces dice, no te asombres porque tú lo estás eligiendo. No olvides que la mente no tiene por qué operar, aunque así es como opera ahora. Entonces ya me está diciendo, pero no es la única manera. Sí, tu mente te ha engañado y te ha dicho que tú eres un ego, pero no tienes por qué seguir creyendo que eso es lo único que tiene tu mente. Porque recuerda que dice que cuando la mente la pones al servicio del Espíritu Santo, obra de buena manera, no como ha estado trabajando, ¿no? Porque ha trabajado erróneamente. Entonces la tenemos que poner en manos del Espíritu Santo, la mente, ¿no? Hasta ahí el párrafo. ¿Alguien quiere comentar acerca de él? No, hombre. Bueno, yo no. ¿No? No. Miguel, ¿tampoco? Oye, estás muy calladito. Bueno, continuamos con el otro párrafo. Dice, piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Bueno, cuando yo escucho esta frase, lo primero que pienso es cuando yo tengo mi perrita, ¿no? Y cuando ha tenido cachorros, es agresiva. Es muy agresiva. O sea, de hecho, Daniel se la llevó a la casa donde la estábamos construyendo. Era un terreno, ¿no? Y empezamos a construir. Y él se llevó a mi perra para allá, precisamente para que cuidara la casa, ¿no? Y dice, y la voy a llevar con todos sus cachorros porque es más brava cuando tiene a sus cachorros. Entonces, esta frase a mí me hace pensar que es con agresión. Pero más adelante dice, eso se debe, dice, no, porque dice sus crías y en la necesidad que siente de protegerlas. No me está hablando de una agresión, me está hablando del amor que la perra tiene hacia sus cachorros. Y nosotros la vemos y de verdad que una perra cuando acaba de tener a sus perritos, así de, no quiere que ni los veas, los tiene ahí entre sus patas y no quiere que los toques, que los veas, no quiere que te les acerques para nada, ¿no? Es bien perra. Es bien perra. Bueno, y entonces ya entendí que no es con agresión, sino con protección. Y dice, eso se debe a que las considera parte de sí mismos, o sea, las considera de ella. Son sus cachorros, son sus hijos, son algo que le pertenece a ella y que tiene que cuidar y proteger porque es como si fuera su función, ¿no? La función que tiene en ese momento. Y dice, la manera, dice, nadie
nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. O sea, porque ella sí los considera parte de ella. No, no son los cachorritos de alguien más, porque si fueran de alguien más ya se los hubiera sonado. Bueno, mi perra, o sea, se suena a cualquier perro que encuentra en la calle, ¿no? Sin embargo, a los suyos, en ese momento no los agredía. Ahorita ya los muerde igual que a cualquiera de fuera, ¿no? Pero anteriormente no, cuando estaban pequeños no. Dice, nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones. Y aquí parece que es una sola frase, pero abarca dos temas diferentes. Dice, tú reaccionas cuando alguien te dice algo de ti. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien dice, es que me cae gorda Aurelia. Tú reaccionas como si tú fueras el ego. Estás defendiendo al ego. Estás defendiendo tu personalidad. No estás defendiendo al verdadero ser. Entonces, estás comportándote como la perra, amando y protegiendo a sus cachorros, o sea, tus fabricaciones de ti misma, las creencias que tienes de ti misma. Eso es lo que estás defendiendo cuando alguien viene y aparentemente te ataca y tú te defiendes. Y tú dices, no es cierto, no soy eso. Porque no, muchas ocasiones he sido buena. En muchas ocasiones he donado para los pobres. En muchas ocasiones he ayudado. En muchas ocasiones me he comportado bien. Y no te está hablando de ti como ser humano. Te está hablando del verdadero ser. Y aquí dice, es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones. Y ya es el otro tema del que les decía. Parecería que es una sola frase, pero van dos temas juntos. Con ese amor y con esa protección es como Dios reacciona con nosotros, pero no con el personaje. No vayas a pensar que Él dice, es que yo amo a Aurelia. No, Él dice, yo amo a todos mis hijos por igual. Y no ama tu personalidad, sino el ser que eres. Dice, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. Dice que en algún momento voy a defender mi verdadero ser, o bueno, no defender, voy a proteger mi verdadero ser. Y creo que esto vendría un ejemplo como cuando alguien viene y te ataca, alguien viene y te grita o te ofende, y tú dices, ese no soy yo. Mi verdadero ser es inocente, es invulnerable, es inocente. No pasa nada. Tú podrás ofenderme, gritarme, quitarme, robarme, lo que tú quieras, pero eso ni le quita nada a mi verdadero ser, ni le añade nada. Ahí es cuando estás reaccionando de una forma amorosa ante tus verdaderas creaciones, porque tú mismo estás aceptando que eres una creación de Dios. Y cuando tú la aceptas, la creas junto con Dios. Cuando tú la aceptas. Si no la aceptas, no puede haber una creación. Dice, no es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Y esto me habla dicen que hay cosas que tenemos que aprender en este mundo. Y en este mundo tenemos que aprender a deshacer lo que nosotros hicimos, lo que nosotros fabricamos. Vamos a ir aprendiendo a deshacerlo. Parecería algo, ¿cómo decía? Incongruente, porque parecería que estoy empezando a creer en algo cuando en realidad estás dejando de creer en todo lo que creías antes, en todo lo que la gente te contó, ¿no? Te dijeron que tenías que defenderte porque eras vulnerable, te dijeron que tenías que cuidarte de las personas de afuera,
te dijeron que en esta vida el que no, ¿cómo dicen? El que no tranza, lo tranza, ¿no? O el que no tranza, no avanza. O sea, te dijeron muchas cosas y el día de hoy llega al curso y te dice, no es cierto. Todo lo que te contaron es mentira y todo lo que le creíste es mentira. Entonces parecería que estás aprendiendo, pero más bien estás desaprendiendo. Y dice que entonces en ese momento es innecesario porque tú ya lo desaprendiste y recordaste. Dice, la creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a la dicha, a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Y aquí dice, la creencia de que hay otra manera de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Recuerda que dice que nosotros como egos podemos aprender precisamente a desaprender, ¿no? Y recuerda que todos llegamos a este curso, al menos yo creo que, al menos yo sí, no sé de cada uno de ustedes, pero llegamos con la idea de, tiene que haber otra forma de ver esto. Dice que cuando ya te sientes harto de todo lo que has vivido, cuando ya te fastidiaste del infierno en el que estás, es cuando dices, tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma y esa otra forma creo que me la va a dar el curso. Y entonces llegas al curso. Llegas al curso porque ahí es cuando tú decides que hay otra forma de ver. Y por eso dices la creencia que hay otra forma de percibir, es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Cuando por fin lo cuestionas. Cuando por fin dices, no creo que todo esto sea real. Bueno, hasta aquí el párrafo 4. ¿Alguien tiene algo que comentar? No, Ore, yo no. No. Yo, Román, sí. a ver, Adelante. que no soy yo tan calladito. Bueno, aquí, bueno, desde que dice del número 8, dice, creer es una función del ego. Y efectivamente, la creencia es la función del ego. Aquí lo importante es saber y no creer. O había que ver en tanto la creencia en función a qué, porque o sea, es en cuanto a, es creer sí, pero en función al saber. Entonces sí, pero no la creencia en función al ego, pues no tiene función. Por eso, y mientras tu origen siga siendo interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Y efectivamente, ¿cuándo el aprendizaje deja de ser necesario? Pues yo creo que toda la vida es aprendizaje. Y entonces toda la vida es el camino para conocer a Dios, precisamente. Porque toda la vida es aprendizaje. Solamente aquel que no aprende es el que está en su ego, porque cree que ya lo sabe. Y entonces ya dice, yo ya no tengo que aprender más. ¿Por qué? Pues porque ya sé todo. Pero precisamente es porque está fundamentándose en su ego, no en el conocimiento. O sea, no en el saber. Por eso es la función del saber y no creer, que es lo más importante. Ahora, en función de lo que acabas de comentar, que la creencia que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Pero esta idea sublime del ego aún sigue quedando en la percepción, aún sigue quedando en la materia, en la parte más densa de lo que es entre el espíritu y la materia, sigue siendo muy material, porque es capaz, o sea, esa sublimidad de alguna forma, diríamos, no existe, porque sigue fundada en la percepción. Después dice, esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. O sea, ahí ya está reconocido que efectivamente no es el ser. El ser es entonces en función al saber.
Pero cuando se tiene esa idea clara de que el ser está en función del ser, entonces eso sí es el saber. No es la creencia, es el saber. Y ahí había que entrarle un poquito en cuestión de la terminología, porque ahí entran términos como la fe y la creencia, pero la fe, ¿qué tipo de fe? O sea, la fe en la creencia o la fe en el creer. Ahí hay más cosas que decir. Es cuanto. Sí. Bueno, aquí cuando decías que el ego deja de ser necesario, dices que va a ser para toda la vida. Yo creo que mientras estemos en un mundo, es necesaria la percepción, ¿no? Porque de otra forma no podríamos estar dentro de este mundo. Entonces, por eso es por lo que dice que primero percibimos de la forma que podría asemejarse a lo que percibe el Espíritu Santo, ¿no? Como cuando vemos a nuestros hermanos inocentes, ¿no? Pero no es la realidad porque de todos modos está sujeta a la percepción. Entonces, después llega el conocimiento, pero mientras estemos en este mundo, pues es porque seguimos estando en el ego. Todavía no estamos en el espíritu, ¿no? Precisamente Sí. por eso dice que cuando el aprendizaje deje de ser necesario. Antes, en el apartado 1, dice que aprender es cambiar. Entonces, cuando el aprendizaje deje de ser necesario, significaría cuando cambiar deje de ser necesario. ¿Cambiar qué? Pues que cambiar de mentalidad. Cuando yo ya haya cambiado toda mi mentalidad, ya se haya invertido nuevamente al conocimiento o al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, entonces conoceré a Dios. Ya alcancé el conocimiento. Mientras tanto, como dice Saure, pues estaremos en el mundo de la percepción y tendremos que estar haciendo cambios frecuentes de pensamiento o de mentalidad errada a mentalidad recta y luego otra vez errada y luego otra vez recta, y vamos a estar en esas oscilaciones hasta que haya ya invertido toda mi mentalidad, ya no quede ni rastro de ego, ya no haya nada que cambiar. Es cuando el aprendizaje deja de ser necesario y ahí simplemente estás en tu hogar, estás en Dios, lo conoces. Empieza el Ajá. conocimiento, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Sí, eso es lo que quería comentar. Sí, ¿me quieres leer de una vez el 5 y el 6, Gaby? Nada más tengo un comentario Claro. rápido. Perdón. Sí, Un comentario. Sí, aquí ahorita, escuchando lo que comentaba Miguel, sí es cierto. La idea, aquí dice, percibir es la idea más sublime. Sí, la idea más sublime aún está dentro de la percepción. Pero una aclaración que nos hace el curso dice que las aportaciones del Espíritu Santo, aunque parece que se manifiestan en el mundo físico, es decir, en el mundo de la ilusión, tienen una diferencia respecto a las ilusiones del ego, que dice que las ilusiones del ego son utilizadas para enraizarnos más en la ilusión, mientras las del Espíritu Santo son para despertarnos. Entonces aquí, de la idea más sublime, aunque se percibe en el mundo perceptual, nos sirve como trampolín. Es la palabra que utiliza el curso. Dice que es como un trampolín que nos catapulta al conocimiento. Es decir, claro. es necesario el trampolín. Digamos, con la fuerza, utilizando el mismo ejemplo que ocupa el curso, el resorte de nuestras propias piernas es insuficiente para lograr ese salto. Necesitamos del trampolín, que es la idea sublime de la que habla aquí. Es una herramienta que nos da. Y una vez que lleguemos al conocimiento, ese trampolín deja de tener utilidad. Sirvió para lo que sirvió y nada más. No es necesario más allá de eso. Gracias. Ok, entonces, párrafo 5. Socavar el sistema. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. Román. Socavar el sistema de pensamiento. Bueno, nada más era lo que dijo, lo que comentó efectivamente, ese brinco que dice Daniel, precisamente ese salto que expresó, es precisamente es el instinto, que el instinto normalmente lo tienen los animales, y en ese caso el ser humano también lo tiene.
con la parte animal. Sin embargo, ese instinto es lo que comentó, bueno, desde mi punto de vista lo que comentó Daniel, que es la forma para poder elevarse, o sea, del pensamiento sublime que dijo que es del ego, precisamente es el instinto, que sube para buscar algo más que es superior. Bueno, yo lo identifico como el instinto. Es cuanto, es nada más esa mi aclaración. Ujú. Gracias. Ok, entonces retomo el párrafo 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Párrafo 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Gracias, Gaby. Sí, de nada. Buenos, muy buenos. Muy buenos estos párrafos. Dice, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Y aquí ya me pone un ejemplo. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera, podrían lastimarse. Así, y bueno, aquí me lo dice, en ese sentido todavía eres un bebé. Yo aquí lo veo como todo ese proceso que yo viví, les decía yo hace rato, la idea de creer que yo había fabricado una personalidad mejor que la que tenía antes, que he sido, bueno, el ego siempre dice que la percepción y el ego están siempre sujetos a comparaciones, ¿no? Soy mejor que o peor que, ¿no? Siempre estamos así, o somos mejores que otros o somos peores que otros, ¿no? Y aquí cuando me dice esto de que es muy doloroso, es doloroso cuando no aceptas que tu verdadero ser no tiene que ver con nada de lo que tú fabricaste. De hecho, hay cosas que parecen dolorosas, a veces
hay personas que se separan, ¿no? Bueno, hablando de un matrimonio, ¿no? Hay personas que por alguna razón tienen que separarse. Ya no se llevan bien, no se entienden, hay muchos problemas. Y ese estado de separación, bueno, en ese momento lo sienten muy, muy doloroso. Y en el curso dice que nada de lo que valores se te será retirado de ti, ¿no? O sea, de hecho lo pierdes cuando tú dejas de valorarlo y cuando te das cuenta que tal vez ya no estás aprendiendo nada. O sea, porque mi pareja es mi mejor maestro y a veces hay un muy buen maestro cuando se aleja de ti y cuando parece, así como que entre comillas, parecería que te causa daño. Bueno, al menos a mí mi separación fue muy dolorosa, no por la persona, o sea, no por él, sino porque se llevó a mis hijos, ¿no? Y para mí me causó mucho, mucho daño el pensar que él me había robado a mis hijos, que me los había quitado, que poco a poco con el tiempo te empiezas a dar cuenta que era un guión que ya habíamos elegido todos, ¿no? Que no tenía que ser así, no teníamos que estar juntos, que tal vez mi aprendizaje no era como yo hubiera querido, tener una familia, estar con mis hijos, convivir siempre con ellos, tener la familia bonita que, bueno, y entre comillas bonita, ¿no? Que mis padres me habían enseñado, ¿no? Porque mis padres estuvieron juntos siempre, siempre, siempre estuvieron juntos. No tan bonito, porque yo veía que entre ellos chocaban, ¿no? Entre ellos no había tanta armonía, pero cuando ya son viejitos y puedes ir a la casa de los padres y vas a visitar a los dos y no vas a visitar a uno por allá y a otro por allá, eso es lo bonito, ¿no? Aunque hayan vivido la guerra, ¿no? Pero fue parte de su propio aprendizaje. Y mi aprendizaje no era ese, no era el mismo. Hay cosas que se me retiran, se van de mi vida, porque no me están enseñando, porque no me están aportando. Y yo reacciono ante ellas como si me estuvieran quitando algo. Y lloro y pataleo y digo, como cuando yo llegué al curso y yo siempre les decía, es que Daniel no me obedece, ¿no? Y no me obedece y no me obedece y yo voy a creer que el curso sirve hasta el día que él me obedezca, ¿no? Y no tenía por qué obedecerme porque era parte de mi aprendizaje. Entonces, a veces cuando nos vemos así como bebés gritando y llorando y diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué no me das esto a mí? ¿Por qué no me lo concedes a mí? Es porque no lo necesitas y porque tal vez el tenerlo te haría daño. Y dice que nosotros reaccionamos así ante todo lo que parece lastimarnos y que queremos, que parecería como si fuéramos los bebés que está pidiendo el cuchillo, a pesar de que se cortaría con él o se lastimaría, ¿no? No, para nosotros no es necesario eso, nada más que no lo entendemos. Yo creo que nosotros seríamos tan felices y estaríamos tan en paz si aceptáramos la vida a como viene, a como va pasando, y que fuéramos diciendo, sí, está bien, está bien. O sea, no está bien en un modo pasivo, de que alguien viene y te empuja y tú dices, bueno, no pasa nada. Alguien viene y te da una cachetada, bueno, no pasa nada. Y esa es una forma pasiva, simplemente es pasiva. No estás en paz, porque tu mente está peleando, de todos modos, ¿no? Sigue peleando, pero en el personaje parecería que estás en paz, o parecería que te estás poniendo la otra mejilla, ¿no? Sin embargo, no es la forma en que tienes que reaccionar, es en la mente, ¿no? En la mente donde vas aceptando y dices, bueno, no puedo cambiar nada. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hija, hay unas cosas que hace, por ejemplo, ella, cuando estaba muy chiquita, me perdía mucho, mucho los colores, mucho. Un día le compraba yo los colores y ese mismo día regresaba sin la caja de colores. Y eran todos los días. Y le decía, ya te voy a comprar los pinches mapitas, porque te compro los Norma, los Vividel, los mejores, y todos los días llegas con la lapicera perdida, ¿no? O la mitad de los colores perdidos, ¿no? Y la regañaba yo, y un día estaba yo tan enojada
que le dije, te voy a dar unas nalgadas y ahorita te voy a sacar los colores, ¿no? Y me dice mi hija, mamá, de las nalgas no salen los colores, no importa lo que hagas, no van a salir de ahí, ¿no? Pero yo quería sacárselas, ¿no? Entonces, hay cosas que por más que intentes e intentes, no van a salir de ahí. Es cierto que con golpes no iba yo a solucionar nada. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que no tiene caso seguir discutiendo por algo que no puedes arreglar, que no puedes solucionar. Es como cuando, no sé, sales a la calle y se te pierden los 500 pesos, ¿no? Y llegas enojadísimo y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recorres regresas toda tu cabeza y dices, ¿a dónde fui? ¿Qué hice? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero no puedes remediarlo. Y entonces cuando dices, total, que bueno, ya se me perdieron, ojalá quien se los encuentre les sirva. Ya, dejas de discutir, dejas de pelear y dices, voy a estar en paz. No importa lo que suceda a mi alrededor, yo decido hoy estar en paz. Y eso es lo que nos ayuda, lo que nos saca de ese berrinche, ¿no? Dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Es que a veces nos aferramos a eso que no está bien. Y esto sería un ejemplo de, les decía yo que apenas, bueno, no tiene mucho, tiene que 2 meses, que tuve distanciamiento con mis hijas, ¿no? Con mi hija y con mis hijos, ¿no? Y no sé si les ha pasado que en su cabeza siguen piensa y piensa y piensa y piensa y por qué y para qué y cómo y por qué a mí y qué fue lo que no hice. Y dice, eso es estarte aferrando, eso es seguir buscándole, seguir queriendo no estar en paz. Porque si tú lo soltaras y dijeras, ya, hoy no voy a pensar en eso, hoy no me voy a desgastar, hoy no me voy a lastimar a mí misma, hoy no me voy a lacerar, dejarías de pensar en eso. Nada más que yo soy la que le doy ese realidad a ese problema. Yo soy la que le estoy dando realidad. No es que sea real ese problema, porque recuerda que dice que simplemente lo que tendría yo que hacer es darme cuenta que tiene un ego al igual que el mío, pero que en la mente es el Hijo de Dios, tan amado y querido como yo. ¿No? Eso, con eso sería todo. Pero yo tengo que estar piénsale y piénsale y piénsale. Y si lo hubiera dicho, y si tal vez hubiera pasado, o sea, estoy dándole vueltas. Y esas vueltas no me llevan a nada. Al único que me llevan es a sentirme más separada, a sentirme más carente. Dice, incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Y te lo está diciendo, tú eres el tomador de decisiones. Esto no tiene por qué ser así. No tienes por qué darle más valor, no tienes por qué seguir pensando en ello y seguirlo alimentando, porque no sé si les ha pasado, el problema era chiquito y cuando lo platicas al mes, ya te das cuenta que, pero había un mes atrás que me había dicho esto. Entonces, esto tenía que ver con lo que me hizo ahorita. Y yo no me di cuenta. Pero el año pasado también me dijo esto. Y viene a contribuir con lo que me hizo ahorita. Y entonces lo vas aumentando, lejos de deshacerlo, le vas aumentando. Y tu historia cada vez que la vuelves a contar parece ser más dolorosa. Y parece ser casi como un laberinto que ya no hay ni por dónde le encuentres salida, ¿no? Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Con eso te dice, ya tranquilízate, o sea, calma tu ego, cálmalo. Por un instante aquíétate, dice una de las lecciones, aquíétate y reconoce que tenemos un Dios, ¿no? Que hay un Dios, que ya estoy en paz.
Pero cuando estás en el conflicto es difícil que te salgas de ahí. Es difícil, solamente si de verdad tienes esa firme decisión de estar en paz, como cuando dice en el manual para el maestro que el niño se topa con el adulto y el adulto decide no regañar al niño, ¿no? Cuando lo golpeó en el elevador. O sea, en ese momento tú te das cuenta que el milagro puede estar y que el instante santo está ahí, nada más que tú no lo dejas entrar. No quieres percibirlo, ¿no? Y si cuando tienes un problema tan fuerte te tranquilizaras y dijeras, esto no tiene por qué ser así. Yo sé y tengo fe en que Dios va a dar la tranquilidad, ¿no? La certeza de que ya estás en Dios. Hasta ahí mi quinto párrafo. No sé si alguien quiera comentar. Adelante, Gaby. Ay, perdón. A ver, Román o primero Román. No, primero las damas. Adelante, Gaby. Está silenciado tu micrófono. Ok, pensé que iba Román primero. Bueno, nada más quiero comentar esto aquí donde dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Entonces, esto me indica que hay un verdadero instinto de conservación y me lleva a pensar que ese verdadero instinto de conservación es conservar tu ser, tu esencia, lo que Dios creó. Y tú crees que tienes un instinto de conservación que no es verdadero, por supuesto, en donde estás conservando o lo que quieres proteger es tu falsa identidad, tu personalidad, tu ego. Eso es lo que quieres seguir protegiendo y conservando y que eso es lo que no sea lastimado. Y aunque fuera lastimado, tú quieres seguir lastimado con eso porque tú estás protegiendo una falsa identidad. Entonces, un verdadero instinto de conservación sería desear conservar nuestra naturaleza, conservar nuestro ser y con eso garantizaríamos que nada, incluso de lo que quisiéramos en el mundo, nos haría daño, porque lo que estoy conservando ahí es mi ser, no a mi ego. Entiendo esto ahí y creo que es todo el comentario que quiero hacer. Sí, Bueno. Gaby, muchas gracias y estoy de acuerdo. A ver, en mi Adelante, caso, Román. es en relación también precisamente a ese punto, al instinto de conservación, lo que acaba de comentar ahorita Gaby, efectivamente. Sin embargo, el instinto de conservación que normalmente se tiene es un ejemplo, cuando va uno a atravesar una calle y viene un carro y de momento, ¡ay! Y brinca uno como instinto, es un instinto de conservación, pero ese instinto de conservación está basado básicamente en cuestiones materiales, aun cuando Gaby dio el ejemplo de cuestiones del ego. Sin embargo, el instinto de conservación yo considero que no aparece porque no hay porque no hay identidad, no hay conocimiento, no hay idea del ser, del ser, todos somos uno. Cuando hay eso, entonces sí va a aparecer como en automático el instinto de conservación. Aunque ahí casi ya lo llamaría yo más que instinto de conservación, una intuición de conservación para darle atención más a cuestiones del pensamiento que cuestiones materiales y que cuestionen del ego, del subconsciente, del que se está dando. Por eso aquí, si alguien, por ejemplo, si yo no pongo atención al curso, si yo no pongo atención a lo que está escribiendo, si yo nomás leo y estoy presente, nada más, pues ahí estoy dando a entender que no le estoy poniendo atención, no tengo ese instinto del ser que soy. O sea, le estoy dando atención pues, por la atención a los demás, pero no por la atención a mi ser. Y entonces, entonces, más abajo, por ejemplo, dice, ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios.
Sin embargo, ese desenlace está seguro, sí, efectivamente están seguro, pero es muy tardado si es que yo no pongo atención. O sea, si el instinto de conservación a mi ser en sí, al ser que es, no le pongo la atención, entonces, pues a fin de cuentas, pues sí digo, si tengo paciencia, a fin de cuentas va a pasar tiempo y voy a llegar al ser, pues entonces, ¿para qué leo? ¿Para qué estoy en el curso? No. O sea, entonces aquí el instinto es enfocarlo precisamente al que soy parte de todo. Y con ese instinto, entonces voy a conservar, voy a buscar las formas de que se salve ese ser, cuidar ese ser, fortalecer el ser que soy realmente, Claro. independientemente del cuerpo en el que estoy. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Vas a agregar algo, Imelda? No, estoy batallando, perdón. Bueno. Un comentario. Dice aquí en el párrafo 5, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Socavar es rascar desde los cimientos. En una casa, para socavar una casa hay que rascar desde los cimientos para que la casa colapse desde sus cimientos. O sea, no se enfoca a derruirla desde arriba. Socava en el cimiento. Y eso el curso nos los explica de diferentes formas, pero la que ahorita me acuerdo es cuando dice que el curso se ocupa de causas, que dice que el curso se enfoca en las causas y no en los efectos. ¿Sí? Es decir, el curso de milagros se va a encargar de reinterpretar el sistema de pensamiento, sus cimientos, no sus efectos. Un ejemplo de eso es que nosotros quisiéramos que mejorara nuestro cuerpo, que se hiciera más saludable, ¿sí? O invulnerable a la enfermedad. Eso sería que se quisiera enfocar a los efectos, pero se enfoca a la causa, que es lo que me hace creer que el cuerpo es, para empezar, que es real. Y luego porque es vulnerable, ¿sí? Esa es la causa, el cimiento del sistema de pensamiento del ego. Y lo reinterpreta, ¿sí? Porque el curso se enfoca en la causa, no en el efecto. Por eso dice socavar el sistema de pensamiento, es decir, reinterpretar su base en su totalidad, ¿no? Y dice un poco más adelante, dice, los adultos bebés gritan de rabia cuando se les quita una relación o una pareja, a pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. Bueno, no lo dice aquí en el curso, pero ya lo entendí ahorita que lo leíamos así. Porque diga, ¿dónde dicen los ¿Sí? adultos bebés? Los adultos bebés gritan de rabia cuando se les quita una relación o una pareja, a pesar de que si no lo hiciesen podrían lastimarse. Dice, en ese sentido todavía eres un bebé. ¿Sí? Dice, no tienen una idea clara de lo que es verdaderamente un instinto de conservación y probablemente necesitas esa relación precisamente porque te hará más daño. Entonces, otra parte en el curso dice que nosotros tenemos la tendencia a confundir el placer con el dolor, que no sabemos diferenciarlo y que de hecho los confundimos ambos. Por eso es que normalmente elegimos el dolor, creyendo que es un bienestar para nosotros. No lo sabemos. Otra parte en el curso dice que todo está, en este mundo todo está invertido. En este mundo todo está invertido. Y eso me da mucha inquietud. Bueno, me daba mucha inquietud antes porque decía, si todo está invertido, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo bueno no es bueno y lo malo no es malo? O Dios no es Dios y el diablo no es el diablo. O sea, cosas como esas me decían, no las alcanzo a entender, ¿sabes? Y el curso me dice simplemente, no pienses demasiado en ello. Nada más concéntrate en que todo está invertido, no es como lo ves tú. Por eso es que nos habla de los espejos, ¿no? También, porque un espejo es una imagen invertida de uno mismo, ¿sí? Entonces todo eso es lo que poco a poco cuando lo vas entendiendo dices, bueno, al principio me confundía un poco, pero qué bueno que estaba confundido, porque es muy grato, da una alegría muy grande empezar a darse cuenta que sí te estás concentrando en el curso porque poco a poco vas entendiendo esos conceptos que al principio te parecían confusos, pero que te das dando cuenta que no son confusos, además era tu resistencia. Gracias. Gracias. Sí, así es. Bueno, seguimos con el 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo.
Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Bueno, aquí cuando me habla de caridad, hay una parte en el curso que dice que no pidas, pide misericordia, ¿no? No justicia. No justicia. Y aquí se me hace muy, muy similar, o sea, no sé, por ahí, ¿me ayudas buscando qué es caridad? Pero pero creo que tiene mucho que ver con nuestro sentido de que cuando damos algo en este mundo, lo perdemos. Dice que si yo, digamos, tengo mi libro y si alguien no lo tiene y yo se lo presto, se lo doy, necesariamente yo me quedo sin ese libro, ¿no? Pero habla también, en otra parte, habla de las ideas y dice que cuando tú compartes una idea y vamos a tomar la idea de lo que decía Daniela al principio, del edificio que se está quemando, que era una idea que utilizó Ken, que no era de Ken, pero que él utilizaba y que no es de Daniel, pero que Daniel utilizó por Ken, ¿no? Y que nosotros podemos utilizarla porque Daniel no la compartió y que a la vez la escuchó de Ken y a la vez Ken la escuchó de alguien más. Entonces dice que esa idea parecería que es más grande porque ya se comparte. Entonces, tomando palabras del curso, dice, se extiende, ¿no? Se extiende esa idea. Entonces, nosotros, como vivimos en un mundo de ideas, pero que hemos hecho tangibles, que las tenemos, que las sentimos, que las podemos tocar y que, tomando palabras de Román, ¿cómo dice? Que son sólidas, ¿no? Sí, ¿no? Algo así. Entonces, son cosas que nosotros creemos que tienen forma y que podemos tocar y tener y todo. Entonces, esa idea que nosotros hemos tenido siempre va a ir enfocada a lo que es el ego. El ego es al que no le gusta compartir porque hizo todo real. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es real, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que en esto nos está hablando simplemente de ideas, comparte esas ideas, extiéndelas, y es lo que estamos haciendo dentro de este estudio, ¿no? Compartir nuestras ideas y extenderlas. Decía ahorita Román, ¿de qué me serviría estar escuchando y escuchando y escuchando y leyendo y leyendo y leyendo el curso si no lo aplico? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? No sé, digamos, por ejemplo, Gaby, que es maestra, ¿no? Del curso, puede empezar un curso con 30 estudiantes y terminan 2, ¿no? 2 interesados. ¿Por qué? Porque queremos resultados así, inmediatos. Queremos que Dios cambie nuestro sueño de pesadilla por un sueño feliz. Y como eso no sucede a la primera, porque recuerda que ese es trabajo nuestro, es trabajo tuyo ir quitando lo que tú fabricaste, irte haciendo responsable, como decía Román, poner atención a lo que estás viviendo, a lo que estás haciendo, ¿no? Poner atención a lo que te está diciendo el curso. Entonces, cuando tienes un problema, rápido dices, ¿dónde decía? Ah, sí, ya me acordé. En esta lección dice esto, y la aplicas, instantáneamente te llega la tranquilidad. Pero cuando tú no lees, lo escuchas, crees que lo practicas, crees que lo estás estudiando y en realidad no lo estás haciendo, cualquier cosa, cualquier airecito te pasa como los 3 cochinitos y el lobo, ¿no? Cualquier airecito tira a tu casa porque la hiciste de pajita, la hiciste de palitos y no le pusiste cimientos firmes, ¿no? No derrumbaste esas ideas viejas que tenías y llenaste con ideas nuevas, las ideas que te está trayendo el curso, sino que fuimos haciendo las cosas ahora sí que, dice el mexicano, a lo pendejo, ¿no? Así lo fuimos haciendo. Entonces, aquí yo creo que me está hablando precisamente de ideas, no me está hablando de cosas concretas.
Porque de hecho dice más atrás, ¿no? Que el ego cree que todo es concreto, ¿no? Y dice, cuando se hace el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Lo que yo les decía hace rato, siempre creo que soy mejor que alguien más o creo que soy peor que alguien más. Entonces me pongo palomita cuando digo, ay, yo no vivo como esa persona. Y me pongo un tachecito cuando digo, ay, qué bonito se llevan y yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿No? Siempre estamos o dándonos palomita o poniéndonos tache. Pero siempre nos estamos evaluando. Y nos evaluamos, como dice, en función de otros egos, en función de comparaciones, porque al ego le encanta comparar. Le encanta. Y nosotros, que nos creemos un ego, e hijos del ego, pues somos fieles a lo que es el ego, ¿no? Y dice, por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de conservarse a sí mismo, no, convencerse a sí mismo de que él es real. Y aquí en esta parte dice, su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. Entonces aquí me viene así como que una duda, una pregunta de decir, entonces por eso he inventado tantos villanos a mi alrededor para sentirme real. Porque todas esas personas que vienen a atacarme aparentemente, yo las proyecté, ¿verdad? Entonces, como que vendría a ser, has fabricado a tantos egos a tu alrededor para decir, ¿ves cómo soy real? ¿Ves cómo alguien más me lastima? ¿Alguien más viene a quitarme mi tranquilidad? Creo que esa sería la mejor pregunta con esta partecita, ¿no? Pero no es real. Tú te lo inventaste porque no es real. Tú has inventado a esas personas. Tú has inventado a la persona que viene y te lastima o te quita o te roba para justificar tu propio ego y decir, soy real, soy real. Es convencerte de algo que no es verdad. Y tanto te empeñas o trabajas tanto en ello, que de repente parece ser 1, de repente parece ser 3, de repente parece ser 5 y luego parece que todo el mundo está en contra tuya. Dice, y luego dice, el amor propio desde este punto de vista del ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. Y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Y aquí dice, dice, temporalmente está menos inclinado a depredar, a robarle a otro, arrebatarle a otros. Depredar. O sea, ya cuando me siento que realmente soy un ego, dejo de querer robarle a otro. Robarle su Ajá. paz, su seguridad. Sí, perdón, Aure, tantito, un segundito. Sí. En esta edición que tengo yo, dice, y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Entonces, pues es A lo mismo, saquear. ¿no? A robarles, a depredar, a quitarles, ¿no? Lo que tienen. Así, esa Es palabra se decir, utiliza en este libro. Gaby, aquí me estoy empezando a entender que dice que cuando nosotros nos hemos engañado tanto de que somos el ego, como que por un momento estamos en paz, así como cuando se transformó tu sueño de pesadilla en un sueño aparentemente, entre comillas, por un ratito feliz, estás en paz con los demás, ¿no? Dejas de depredarlos o de quererles robar, ¿no? Pero porque ya te convenciste que eres un ego, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso fue lo que de repente así, entonces cuando parece que no peleo con nadie es porque estoy convencida de que soy un ego. Qué fuerte, fuertes declaraciones.
Y luego dice, ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión. Término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. O sea que es, a pesar de que parece que ya está mi sueño feliz, es muy vulnerable, porque cualquier cosa externa a mí podría robarme esa paz o ese sueño feliz, transformarlo en un sueño de pesadilla, ¿no? Y es porque no es del espíritu. Porque a pesar de que esté yo en paz, no estoy en paz con Dios. Ok. En esto me queda mucho una vivencia que tuve y se las he compartido antes, que cuando murió mi mamá, yo me convencí tanto de que era yo una estudiante del curso que decía, tengo que estar en paz. Murió mi mamá, pero esto no es real. Y yo tengo que estar en paz. Y parecía que estaba yo en paz. Parecía, ¿no? Por dentro había una sensación de mí, de vacío, de querer gritar, pero como era estudiante del curso y como ya de repente daba así una que otra clase, pues tenía que demostrar que pues estaba yo en paz, ¿no? Y traté de estar lo más en paz que podía yo. Y llegó el momento en el que me dice Daniel, ¿qué te pasa, no? O sea, como que ya no te veo con ganas ni de vivir. Empiezas a hablar como tu mamá, y mi mamá decía que quería morir, ¿no? Y ese día cuando él me cuestiona eso, yo me pongo a llorar y a llorar y a llorar en el baño, y acepto que me estaba doliendo la muerte de mi mamá, que no era yo tan fuerte como yo creía, que dentro de mi condición de ser humano todavía me dolía y que yo quería tener a mi mamá todavía conmigo. Y entonces les decía yo en el grupo, es que yo creía que con decir estoy en paz iba yo de la mano del Espíritu Santo, y no me di cuenta en qué momento tomé la mano del ego. Iba yo feliz con él, ¿no? Y cuando volteé dije, ay, güey, ¿en qué momento cambié de mano, no? Y tuve que llorar la muerte de mi mamá y aceptar que me dolía y aceptar que no era yo tan invulnerable en el cuerpo, pero que la mente sí, que sí era yo invulnerable, porque mi cuerpo es el que es frágil, no mi mente, no mi ser, ¿no? Y en ese momento ya dije, está bien, me tomé del ego, hoy me tomo del Espíritu Santo nuevamente, y vamos a empezar otra vez, ¿no? Y ya es como cuando se te quita así esa coraza de decir, ay, soy una estudiante del curso y estoy chingona, porque hasta en eso se puede uno equivocar, ¿no? Y creer que vas bien, pero no estás bien. Volvemos a ponernos una máscara de felicidad frente a los demás y por dentro sentir un vacío inmenso, que me parece que en el capítulo 12 dice, ya tus actitudes van mejorando, pero ¿y tu mente? ¿Tu mente cómo va? ¿Sigues peleando? Y así estaba yo. Mis actitudes habían mejorado muchísimo, pero mi mente seguía estando exactamente igual y hasta peor. Ahí dije ya, a ver, tranquilízate y date cuenta que pues esto no es de la noche a la mañana, que es poquito a poquito, pero que tienes alguien que va de tu mano y alguien que te apoya, que te va a guiar en todo momento, ¿no? Pero esas cosas, esas decisiones cuestan mucho. Bueno, porque se me ha hecho difícil a mí aceptar al espíritu por completo, ¿no? Días me considero cuerpo, días me considero espíritu, y otra vez me considero cuerpo y otra vez espíritu, y oscilo entre estar bien en paz y estar mal, y estar bien y otro día estar mal, y siempre estoy en eso, pero yo creo que tiene que ver con que me quiero sentir autónoma, ¿no? Que va con el mismo tema, ¿no? Conformarme a mí misma y no con permitir que el Espíritu Santo me recuerde quién soy. Sí, bueno, creo que así, ahí va, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene algo que compartir? Nada más que preguntaste
La palabra caridad, el significado Caridad. de caridad, y dice aquí en el diccionario, amor a Dios y al prójimo, virtud cristiana opuesta a la envidia y a la aniversión. Amor a Dios o al prójimo, dice el significado de caridad. Caridad. O sea que cuando le damos caridad al otro, lo amamos tal a como Ajá. decía Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ujú. Ok. Yo aquí tengo una duda. Sí, Una duda dice, el amor propio desde el punto de vista del ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. El amor propio es siempre vulnerable. Ahí no, la verdad no. Ya le busqué y no le encuentro un significado. Sí, Román, dice que el amor propio no Ajá. existe como tal, porque nosotros no tenemos un amor propio. El amor solo es uno y su fuente es Dios. Entonces no puede haber un amor propio porque sería como la versión alternativa del amor de Dios. bizarro. Ajá, o sea, es decir, que en el mercado ya existen dos versiones, el amor de Dios y el amor mío o el propio. Y por eso dice, el amor propio se ha engañado. Solo hay un Ujú. amor, o solo hay una fuente, Dios. Dice, y Dios Ujú. es el uno, o no recuerdo cómo dice, el único, ¿sí? Es a lo que se refiere. Ujú. Entonces dice que cuando Ujú. nosotros creemos tener amor propio, nos hemos engañado porque nos creemos reales, es decir, nos creemos creadores. Creadores Ujú. en el concepto de originales, no de criaturas. La Y primera de fuente. creadores en el sentido de amor, de crear amor, de ser amor, y no puede el ego ser amor. Por eso el amor propio del ego es una cosa absurda. Sí, nosotros no creamos el amor, pero lo ocupamos, podemos hacer uso de él, porque el único creador de amor es Dios, por eso solo hay un amor, Ujú. no hay más. Ujú. Ujú. Gracias. ¿Ya quedó? Sí. Ah, bien. Gracias, Román. Y alguien más me lee el 8 porque ya estamos a 20 minutos. El 8 y el 9. Lo que alcancemos Yo. a. Sí. El 7 no, ¿no? Ah, sí, es el Ok. 7 y el 8. Sí, yo. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Párrafo 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. En un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu,
Se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Gracias. Dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones. Lo que hace rato ya les había comentado, ¿no? Siempre estamos evaluándonos conforme a los demás, o dándonos palomitas si somos mejores o si creemos ser mejores, o poniéndonos un tachecito si es que estamos haciendo algo diferente, ¿no? O no aceptable para mí. Dice, la igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Y hace rato veíamos que es caritativo, ¿no? Que les decía yo, es la explicación fácil, es amar a otro como a ti mismo, ¿no? Es imposible porque no podemos sentir iguales a los otros. Es decir, que todos en este mundo somos diferentes. Y a pesar de que haya cosas que parecen ser iguales, son diferentes, ¿no? Les decía de los gemelos, ¿no? Siempre va a haber algo que te haga diferente. Y de hecho en eso se basa el ego. Le encanta que todo sea único, ¿no? Según único, ¿no? Dice, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Fue creado como sustituto de la abundancia, del todo. Recuerda que nosotros somos el todo, ¿no? Y el ego siempre tiene la escasez. ¿Cuál es la tríada del ego? ¿Qué dice? Escasez, miedo y muerte. Pecado, culpa y miedo. Pecado, culpa y miedo. Gracias, Gaby. Gracias. O sea que el ego siempre va a tener así el pecado, la culpa y el miedo. No puede y sentirse carente, ¿no? No puede ver todo en la totalidad. Siempre lo ve a través de que algo le falta, de que algo no tiene y de que algo necesita, ¿no? Y de hecho sí lo necesita. Recuerda que el Espíritu Santo no necesita nada porque ya lo tiene todo, o ya lo es todo. Y sin embargo el ego se sabe que no lo es, y sabe que está usurpando un lugar que no le corresponde. Es como, yo lo veo así, es como cuando una persona tiene a un amante, y parece que la amante es más linda que la esposa, pero lo que pasa es de que la amante se sabe que no es la esposa real. Entonces tiene que hacer todo lo que el esposo quiera para mantenerlo cerca de él, ¿no? Y sin embargo la esposa se siente la esposa, dice, no necesito convencerlo de que esté conmigo porque ya lo tengo, ¿no? Ya tengo el papelito, ya está firmado, ya me pertenece. O eso cree la esposa, ¿no? Y la amante, como siempre se siente insegura, siempre se siente que lo va a perder, tiene que ser tan linda y amorosa, ¿no? Tiene que redoblar los esfuerzos. Tiene que ver, eso hace el ego, redobla los esfuerzos, ¿no? El ego tiene que hacer algo para convencernos a nosotros de que es real. Dice, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió de un sistema de pensamiento, en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo.
esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en las llamadas necesidades más elevadas del ego. Aquí me habla de los apetitos corporales, algo que satisface al cuerpo. En otras clases, Daniel siempre nos ha dicho que pongamos atención en los comerciales que hay. Bueno, yo no veo televisión abierta, ¿no? Casi no veo televisión abierta, es muy, muy raro. Las veces que he llegado a ver una película en televisión abierta, efectivamente, todo lo que te venden en la tele, ya sea que sea la crema corporal, que sea la crema para las arrugas, que sea, no sé, la faja para que te veas más delgada, pero siempre tiene que ver con el cuerpo. Todo va dirigido al cuerpo y a que lo hagas real, o a que te sientas que tu cuerpo es real y que todo lo que necesitas va a satisfacer al cuerpo. Y entonces no nada más me habla de, por ejemplo, el sexo, ¿no? Porque me está hablando de apetitos corporales que parecería ser así como que va enfocado al sexo, ¿no? La comida. A la comida también, ¿no? Hay personas que comen más de lo que deberían. Hay personas que comemos menos de lo que deberíamos. Bueno, como está estipulado en el mundo, ¿no? Porque cierto es de que si no comiéramos no nos haría falta, pero como tenemos la creencia de que si no como me hace falta, Daniel días atrás me dio tifoidea y Daniel me veía tan mal y me decía, es porque no comes bien, no desayunas bien, todos los días desayunas bien poquito. Y le digo, ¿y qué te hace pensar que hoy me estoy enfermando por no comer cuando lo he hecho toda mi vida? Toda mi vida he comido poquito. Entonces no es cierto y no quiero creer que es por eso, ¿no? De hecho, me hicieron los estudios y me dijeron, estás muy bien, no tienes anemia, estás muy bien en tu sangre, no tienes triglicéridos altos, te faltan un poquito de proteínas, pero son muy poquitas. En todos mis estudios salí perfecta, ¿no? Y entonces no es cierto que me hace falta la comida, ¿no? No es cierto que si no como bien, algo me va a pasar o me voy a desnutrir, ¿no? Pero es nuestra creencia, es a lo que le hemos dado poder, ¿no? Y dice que, a ver, las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Creemos que todo lo que reciba mi cuerpo está bien. Incluso cuando creo que soy muy feliz. Estoy muy feliz en el cuerpo. Que llevado al extremo, ¿no? Una persona, podríamos creer que una persona que tiene dinero y que puede comprar lo que quiera es una persona feliz. Y en muchas ocasiones hemos visto, tal vez en novelas, y tal vez sea ficticio, y tal vez no sea cierto, ¿no? Pero hemos visto que no son felices. Y todos en algún momento hemos conocido a alguien que no le hace falta nada económicamente, pero que no es feliz. Entonces, por más que el ego trate de hacer su hogar nuestro cuerpo y de convencernos que mientras mi cuerpo esté bien yo voy a ser feliz, no es cierto. Porque lo hemos vivido y hemos visto en otras personas que no pueden ser felices cuando aparentemente lo tienen todo. Y de hecho hay personas que tienen y tienen y tienen y tienen y que a pesar de que tienen y almacenan, no son felices. No están en paz. A mí me gusta mucho eso de los preppers, ¿no? Y apenas escuchaba yo en el radio, estaba escuchando que una pareja compró una casa y en esa casa se veía muy grande la casa, dice, se ve muy grande esa casa y ellos decían, ¿por qué por fuera se ve tan grande, pero cuando estás adentro se ve chiquita, ¿no? Entonces no lo entendían, había un hueco ahí que como que no entraba, ¿no? Entonces se pusieron a romper la pared y resulta que dentro de esa pared había almacenado medicamentos, alimentos, o sea, enlatados, había semillas, o sea, había de todo para sobrevivir tal vez 1, 2 o 3 años, ¿no? Y encontraron ellos esa casa así, o sea, cuando ellos hablaron para que les checaran ese cuarto y encontraron todo eso, dice que muchos medicamentos habían caducado.
Entonces contactaron a los dueños, a los que les vendieron la casa, y dijeron, no, pues no sabía. Y posiblemente fueron los abuelos, ¿no? Los padres, los originales, dueños de esa casa, que murieron y nunca lo necesitaron. Pero el ego nos hace creer que tenemos que tener, que tenemos que guardar. Y hay una parte en la Biblia que dice, llenó sus graneros y dijo, voy a empezar a descansar y a disfrutar de lo que hice. Y al otro día murió. O sea que el ego nos convence de que tenemos que almacenar, almacenar, almacenar y obtener. Y al final, tal vez ni siquiera lo disfrutes, ¿no? Tal vez nunca lo tengas. Entonces, no está en el tener físicamente algo, sino en el que no te sientas carente en la mente. En la mente, porque puedes no tener. Y está claro que, por ejemplo, si esta mesa no estuviera aquí, yo podría estar haciendo o dando o explicando la clase tal vez en mi cama. Y si no tuviera la cama y tuviera nada más un edredón, ahí estaría. Y si no tuviera una lap y tuviera el teléfono, pues en el teléfono. Entonces nosotros nos hemos llenado de muchas, muchas cosas innecesarias que no necesitamos realmente, pero que el ego nos convence de que la necesitamos, ¿no? De hecho, Bob Esponja dice que no lo necesito, no lo necesito. Hay un episodio, un capítulo de Bob Esponja, donde dice, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito, y de repente, lo necesito, lo necesito. Así nos hace el ego. Nos convence de que necesitamos más de lo que tenemos. Yo creo que por eso van enfocado a la primera lección que dice que esta mesa no significa nada, esa silla no significa nada. O sea, que nada significa nada, porque con ello no te aumenta tu valía ni te resta tu valía. Tú sigues siendo tú, tengas o no tengas. Pero esa ilusión de necesitar no la siembra el ego. Nosotros somos quienes aceptamos irla regando, irle poniendo agüita, su abonito y viéndola así bien frondosa. Pero nosotros somos las que la regamos. Bueno, hasta ahí creo que mi párrafo 7. ¿Alguien quiere comentar acerca del párrafo 7? No. Sí, un comentario rápido. Creo que ya llegamos a la hora de hecho, en donde dice, a ver, que fue un sustituto. Ay, no me lo encuentro. Y en Aquí el está, en párrafo el párrafo 3. Dice, bueno, en el 3. lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta, es decir, como un sustituto de la abundancia. Pero tenemos que entender cuando se refiere a la palabra sustituto, no quiere decir que nos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Es como decir, hoy tenía ganas de comer algo y lo sustituí por otra comida igualmente nutritiva. No significa eso. Significa que fue un sustituto de engaño. ¿A qué se refiere? Que nosotros tenemos hambre y queremos comer algo, un alimento, lo que es técnicamente un alimento, y decimos, pero mejor me compro un gansito y una coca. ¿Sí? Y el gansito y la coca la utilizo como sustituto del alimento, es decir, solo es un engañador. Solo engaña mi estómago y me da la sensación de que comí y satisfací mi hambre, pero solo es eso, sustituyó, es un sustituto de mi alimento, pero es un sustituto de engaño, solo me engañó al hacerme creer que había satisfacido una necesidad natural del cuerpo, es decir, una sensación o algo natural del espíritu, el ego fue un sustituto de ello, un sustituto de engaño, me hace creer que está cubrida esta necesidad, que no tiene una necesidad del espíritu, ¿eh? Pero es un sustituto de engaño. Es como la publicidad engañosa. Y cuando leímos las letras chiquititas del contrato del ego, me dijo, pero vas a estar separado de Dios. Y decimos, en la madre, eso no lo sabía. Pero estaba ahí el contrato hasta abajo en las letras chiquititas. Por eso digo, para no confundirnos, que cuando nos dice aquí que es un sustituto, no es porque me va a dar la misma calidad o el mismo servicio, ¿no? Solo aparenta, pero no es. Es como dicen lo mismo, pero más barato, pero peor. Sí. ¿Sí? Pero eso no es el comentario que quería hacer. Creo que ya no da tiempo. No, ya van a dar las 9. ¿Sí? Para 3 clases más para hoy. Una más. ¿Sí? No se puede terminar.